Un genio matemático, pero abandonado por dos novias, sufrió un shock emocional tan fuerte que se retiró a la naturaleza para vivir en aislamiento. Él mismo excavó una cueva de 200 metros cuadrados, convirtiéndola en un hogar con una sala de estar y 3 habitaciones, viviendo solo durante más de 20 años. El hombre se hizo amigo de los murciélagos, vivía una vida autosuficiente, comía frutas silvestres y cuando se aburría, escribía poesía, tocaba el eru y soplaba la flauta. Después de vivir tanto tiempo en la cueva, su cabello creció largo y desordenado como raíces de bambú, y su ropa vieja y hecha jirones hizo que los aldeanos lo confundieran con un hombre salvaje. Antes de continuar explorando el desarrollo de esta historia real, no olvides dar like y suscribirte al canal para estar al tanto de los dramas y casos más emocionantes. Temprano en la mañana del 29 de agosto de 2006, el señor Li, del pueblo Shangtian, distrito Jishui, provincia de Jiangxi, China, subió a la montaña como de costumbre para cortar bambú y recoger hierbas. De repente, una figura oscura pasó rápidamente frente a él, sobresaltándolo. El señor Li entrecerró los ojos, irritados por el sol y el viento de la montaña, tratando de enfocar la sombra que se movía entre los arbustos lejanos. Como la luz de la mañana aún era tenue, observar con claridad era aún más difícil. Todos saben que el pueblo de Shangtian está enclavado entre montañas. Aunque pacífico, ocasionalmente jabalíes salvajes e incluso osos extraviados deambulan por los campos cercanos. Así que al notar la sombra extraña, el señor Li se puso inmediatamente en alerta. Podría ser un animal salvaje o algo aún más aterrador. Deslizándose con cuidado entre los densos arbustos, se acercó. A través de las hojas enredadas pudo distinguir vagamente la forma de la figura. Parecía una figura alta, de aspecto humano, con cabello extremadamente largo y desordenado que parecía raíces de árbol y ropa desgarrada. Aún más extraño, la figura estaba en cuclillas, masticando algo ruidosamente de forma salvaje y primitiva. Ante esta escena tan extraña, el rostro del señor Li se puso pálido, como si toda la sangre se le hubiera drenado. Al mismo tiempo, el supuesto hombre salvaje pareció notar a Li y se volvió para mirarlo. Ahora, frente a frente, el señor Li vio que le sonreía, con un líquido rojo escurriendo de su boca. Pensando que estaba comiendo carne cruda, entró en pánico, dejó caer su bolsa de hierbas y corrió frenéticamente de regreso al pueblo. Mientras corría, gritaba que había un hombre salvaje en la montaña. Sus gritos resonaban por el bosque matutino, haciendo volar a bandadas de aves. A los pies de la montaña, los aldeanos que estaban trabajando en el campo escucharon sus gritos, dejaron sus herramientas y corrieron hacia la montaña. Sin embargo, cuando llegaron, la sombra ya había desaparecido en lo profundo del bosque, dejando solo al señor Li jadeando pálido de miedo. Todo el pueblo de Shangtian se llenó de tensión. En un estado de pánico, el señor Li relató todo el evento con una voz temblorosa y la mirada perdida. Afirmó con firmeza haber visto a un verdadero hombre salvaje, algo que hasta entonces solo existía en leyendas contadas por los ancianos. Nadie se atrevió a cuestionar su historia porque el miedo en su rostro hablaba más fuerte que cualquier palabra. No podía estar mintiendo. La noticia de un hombre salvaje en el pueblo de Shangtian se difundió rápidamente. El miedo se infiltró en cada rincón del pequeño pueblo montañoso. Nadie se atrevía a ir al campo solo y hasta un paseo por las colinas requería al menos 3 personas juntas. Un temor invisible había envuelto sus vidas antes pacíficas. El incidente causó tal revuelo que estaciones de televisión y reporteros de provincias cercanas llegaron con cámaras y equipos para descubrir la verdad. Sin embargo, tras días esperando en la montaña, no encontraron nada y eventualmente se dieron por vencidos. Al final, solo un grupo de reporteros locales, sintiendo el gran potencial de esta extraña historia, decidió llevar a cabo una investigación prolongada. Recorrieron el pueblo, hablando con ancianos para reunir pistas. Para encontrarse con el hombre salvaje, se esforzaron por escalar la montaña y esperar. Su persistencia finalmente dio frutos, pero lo que el reportero descubrió fue solo el comienzo de una historia aún más extraordinaria. Una mañana a finales de septiembre, el grupo de reporteros descubrió una cueva oculta entre las montañas, cubierta de espesa hierba y vegetación. La cueva estaba en una ubicación tan escondida que era difícil de notar sin una mirada aguda y una búsqueda paciente. Solo aquellos que prestaban mucha atención y seguían cuidadosamente los rastros podían notar señales de un sendero que conducía al interior. Cuando los reporteros se acercaron a la entrada, la tenue luz de los últimos rayos del día no alcanzaba a iluminar el interior, creando una atmósfera oscura y sombría.
Sin embargo, justo en la entrada había un mensaje de bienvenida cuidadosamente tallado, como si saludara a quien tuviera la fortuna de visitar el lugar. Esto indicaba que alguien realmente vivía allí, pero ¿quién podría residir en una cueva tan meticulosamente construida, con una entrada tan trabajada? Un reportero con cautela llamó suavemente para ver si alguien respondía, pero no hubo respuesta. De repente un sonido de crujido resonó desde el interior. Comenzó débil, pero se fue intensificando, como si algo se acercara a la entrada. Todos se quedaron paralizados, escuchando atentamente. Un camarógrafo notó una criatura y al darse cuenta de que era una bandada de murciélagos volando hacia afuera, gritó para que todos se agacharan. Una nube de murciélagos pasó por encima de sus cabezas, dejando a muchos aún temblando de miedo. Sin embargo, justo cuando pensaban que había terminado, otro sonido surgió de la cueva. Un sonido suave y melódico, como la melodía de un erú, flotaba en el aire inmóvil de la cueva. Parecía que alguien estaba tocando música adentro, y los reporteros quedaron atónitos, apenas pudiendo creer lo que escuchaban. ¿Cómo podía haber música de erhu proveniente de una cueva tan fría y oscura? Impulsado por la curiosidad y la sospecha, el grupo entró con cautela, cada movimiento deliberado, atentos a cualquier peligro. Finalmente, después de una larga caminata, encontraron la fuente del sonido. Un viejo erú con gran parte de la pintura descascarada, tirado en un rincón oscuro de la cueva. Sentado junto a él había un hombre vestido con ropa harapienta, con el cabello largo colgando como raíces hasta los hombros, y una figura de casi 2 metros de altura. Estaba sentado con las piernas cruzadas y la espalda recta, completamente ajeno a la presencia de los reporteros. Parecía estar profundamente inmerso en la música del viejo instrumento, tanto que no notó que alguien se acercaba. La tenue luz que se filtraba desde la entrada proyectaba una escena inquietante y misteriosa, intensificando aún más la atmósfera. ¿Podría ser este el extraño hombre salvaje del que hablaban los aldeanos de Shantian? El hombre levantó la mirada, sorprendido y asustado al notar al grupo, como si no hubiera visto a nadie en muchísimo tiempo. Al ver esto, uno de los reporteros rápidamente habló para aliviar la tensión, explicando que habían oído leyendas sobre un hombre salvaje en el pueblo y querían descubrir la verdad. El hombre los miró, con los ojos llenos de desconfianza, luego suspiró y dijo que estaba acostumbrado al silencio y no le gustaba interactuar con extraños. Percibiendo las intenciones amistosas de los reporteros, el hombre finalmente se presentó. En ese momento se reveló la verdadera identidad del hombre salvaje. Resultó que su nombre era Yu Shuifang y había elegido una vida de reclusión en las montañas durante más de 25 años. Como nadie sabía que el señor Yu se había mudado a vivir en las montañas, la gente pensaba erróneamente que era un salvaje. Durante muchos años, el señor Yu vivió en una cueva fría, húmeda y oscura, casi completamente desconectado del mundo exterior. Con el cabello largo y enredado hasta la espalda, que parecía raíces del bosque, y la piel oscurecida por el sol, no era difícil entender por qué el señor Li, un hombre acostumbrado únicamente a la vida de campo, creyó haber encontrado una criatura mítica. Hablando sobre el encuentro con el señor Li en agosto, el señor Yu explicó que simplemente estaba comiendo bayas silvestres. Quizás el jugo de las bayas era rojo, lo que llevó al señor Li a asumir erróneamente que estaba comiendo carne cruda. Antes de que el señor Yu pudiera siquiera saludarlo, el señor Li ya había entrado en pánico y había huido al bosque. Después de decir esto, el señor Yu se puso de pie y los reporteros notaron que medía más de 1,70. Vestía ropa muy vieja, con algunas partes deshilachadas y rotas. Cuando le preguntaron por su cabello, el señor Yu dijo que le había crecido largo desde que comenzó a vivir en la cueva. Normalmente mientras trabajaba lo ataba con un trozo de tela, pero cuando lo dejaba suelto colgaba como una cuerda de arriba abajo. Se dirigió hacia una vela, la encendió rápidamente, arrojando un tenue resplandor sobre su rostro. Mientras caminaba, el señor Yu dijo que guiaría a los reporteros en un recorrido por toda la cueva que llamaba hogar. La cueva, a la que el señor Yu se refería como su casa, tenía forma de caja alargada, de unos 30 metros de profundidad, con un sendero relativamente amplio de unos 2 metros de ancho. El interior estaba dividido en varias habitaciones pequeñas con una superficie total de unos 200 metros cuadrados, suficiente para vivir cómodamente. El aire dentro era frío y húmedo. A medida que el grupo se adentraba más, se volvía más oscuro, la atmósfera más sofocante y pobre en oxígeno. El grupo comenzó a quedarse sin aliento. Su tensión era evidente, ya que nadie podía adaptarse fácilmente a esas condiciones tan duras.
Percibiendo su incomodidad, el señor Yu encendió rápidamente otra vela medio consumida, que apenas emitía luz, y los condujo a su dormitorio. Señaló una esquina con una manta sencilla pero limpia. En invierno el espacio se mantenía cálido y en verano fresco. Muy cómodo, sin importar cuán fuerte fuera el viento o la lluvia afuera, nunca sentía frío. Los reporteros se miraron entre sí y asintieron en señal de acuerdo. La cueva realmente era impresionante. Luego el señor Yu los llevó a su cocina y les explicó los objetos allí. La cocina tenía aproximadamente el mismo tamaño que el dormitorio, espaciosa y completamente equipada. La estufa estaba hecha de piedra, la mesa del comedor de madera sin tratar y los asientos eran taburetes de piedra. Todo era simple pero completo. Ollas, sartenes, incluso especias, creando un ambiente cálido dentro de la fría cueva. Al salir de la cocina, el señor Yu los llevó 3 escalones hacia abajo a una gran sala de almacenamiento. Allí guardaba toda su ropa y otras provisiones. Pequeños agujeros en la pared formaban un sistema de almacenamiento ordenado, con compartimentos discretos para guardar objetos esenciales. Todo estaba organizado con cuidado, transmitiendo una sensación de seguridad y comodidad, justificando su nombre como un hogar en medio de la naturaleza. Después del recorrido completo por la cueva, los reporteros finalmente le preguntaron por qué el señor Yu había renunciado a todo para vivir solo en las montañas. Al oír la pregunta, el hombre hizo una larga pausa, como si se perdiera en los recuerdos del pasado. Después de un momento de silencio, comenzó a hablar lentamente sobre su historia. Yu Shuifang nació en Poyang, provincia de Jiangxi, en una familia rural pobre. Desde pequeño mostró una inteligencia excepcional, especialmente en matemáticas. A los 10 años, mientras sus compañeros aún luchaban con el ábaco, Yu Shuifang ya podía hacer cálculos mentales con facilidad, asombrando a todos a su alrededor. Sin embargo, debido a las dificultades económicas de su familia, solo pudo completar hasta segundo grado. Aún así, Yu Shuifang no permitió que su situación limitara su sed de conocimiento. Estudió de forma autodidacta en casa. A los 16 años comenzó a tratar a los aldeanos gracias a los conocimientos médicos que había aprendido de un maestro. En los años 60, completar la escuela secundaria era un gran logro para los niños de zonas rurales. El padre de Yu lo envió como aprendiz de un médico de medicina tradicional china, quien lo cuidó y entrenó durante 2 años. Allí aprendió a diagnosticar enfermedades, prescribir tratamientos y con el tiempo se volvió muy hábil en el oficio. Aún así, su mente no se conformaba con ese camino profesional. Cuando el condado abrió convocatorias laborales, Yu Shuifang se postuló y fue contratado rápidamente como encargado de almacén en la planta mecánica de Poyang. A pesar de estar ocupado en el trabajo, continuaba estudiando con esmero en su tiempo libre. En 1977 se reanudaron los exámenes nacionales de ingreso a la universidad. Sin embargo, como Yu Shuifang nunca había estudiado inglés, su puntuación total no fue lo suficientemente alta y reprobó el examen. Como resultado, continuó trabajando en la planta. Un día, conoció a una joven amante de la lectura. Tenían mucho en común y la relación surgió de forma natural. No obstante, la gran diferencia en sus condiciones de vida resultó ser una barrera insuperable. Yu venía de un entorno rural pobre, mientras ella vivía en la ciudad y tenía un estilo de vida y hábitos muy distintos. Los padres de ella despreciaban el modesto ingreso de Yu y finalmente la pareja se separó. Años después, él supo que ella se había casado. Su primer amor terminó en desilusión y, sumado al fracaso en el examen universitario, cayó en una etapa de depresión. En 1992, Yu Shuifang se mudó a la ciudad de Shenzhen, que crecía rápidamente, con la esperanza de un nuevo comienzo y una oportunidad para reconstruir su vida. Después del trabajo, encontraba alegría recitando poesía, tocando la flauta y el eru y disfrutando de su tiempo libre. Poco después inició otra relación, pero lamentablemente duró menos de un año. La segunda desilusión amorosa lo devastó profundamente. Tras 2 relaciones fallidas, perdió toda esperanza en el amor. En los años siguientes, poco a poco se distanció de las mujeres y optó por una vida tranquila y solitaria. Cada vez más, descubría que lo que realmente anhelaba era la soledad y la paz. Para el año 2000, a los 46 años, Yu Shuifang seguía soltero y sin logros profesionales destacables. Sentía que su vida era una larga secuencia de vacío imposible de llenar. Un día, durante una conversación sincera, un compañero del pueblo de Shangtian lo invitó a visitarlo. Como estaba en la misma provincia, solo en un distrito y comuna diferente, aceptó la invitación.
Al llegar al pueblo, quedó asombrado por el paisaje: montañas onduladas, campos interminables y aire fresco y limpio. Sintió una extraña paz en ese entorno, algo que nunca había experimentado en ningún otro lugar. En ese momento nació en su corazón el deseo de vivir allí, lejos del bullicio del mundo, disfrutando del tiempo en soledad, sin necesidad de socializar. Poco después, Yu Shuifang encontró un lugar ideal a medio camino en la montaña, donde pudo construir su propio paraíso oculto. Decidió mudarse a la montaña, encontró una cueva y, con un hacha, comenzó a tallarla y darle forma hasta convertirla en un hogar. Después de 6 años de arduo trabajo, había transformado la cueva en una casa con varias habitaciones e incluso cavó un pozo para garantizar el abastecimiento futuro. Una vez que la cueva estuvo completamente lista, empacó sus cosas y se mudó. Día tras día, sentía la profunda paz de su hogar hecho con sus propias manos, un lugar intocado por el caos del mundo exterior. El agua era clara y dulce, y tras probarla los reporteros no paraban de alabarla. Cuando le preguntaron si alguna vez se sentía solo viviendo aislado, el señor Yu guardó silencio un momento antes de responder suavemente que ya se había acostumbrado. Además, no estaba realmente solo, dijo mientras señalaba a los murciélagos colgados de las paredes de la cueva. Sobre su vida diaria y las comidas, señaló los campos a lo lejos y explicó que durante la temporada de cosecha bajaba al amanecer o al atardecer para recoger las espigas de arroz que los aldeanos dejaban atrás. Gracias a su constancia, podía reunir más de 10 kilos de arroz. Incluso construyó su propio molino para hacer harina y cocinar. Yu Shuifang no se limitaba a los alimentos básicos, regularmente añadía verduras y carne a su dieta. A veces subía a la montaña para recolectar verduras silvestres, setas y frutas, o bebía del arroyo y pescaba algunos peces. También despejó un terreno para cultivar sus propias frutas y vegetales, viviendo una vida completamente autosuficiente. Durante las temporadas de cosecha, almacenaba alimentos para asegurar un suministro constante y solo si le sobraba, bajaba al mercado para vender un poco a cambio de aceite y sal. Solo bajaba de la montaña unas pocas veces al año para comprar suministros esenciales. Aunque la vida del señor Yu podía considerarse materialmente difícil, su mundo interior era rico y colorido. Tenía un amor profundo por los libros y pasaba la mayor parte del tiempo inmerso en materias como matemáticas, física, química, astronomía, geografía y ciencias naturales. Además de leer, también era hábil tocando varios instrumentos como la flauta y el eru, pasando muchas tardes haciendo música como forma de llenar el vacío emocional. Vivir en soledad le dio mucho tiempo para reflexionar sobre su vida pasada. Incluso escribió su historia en forma de poemas y canciones, que cantaba como una forma de sanación y para encontrar paz. Algunas de las letras las talló en las paredes de piedra, con la esperanza de que sus palabras fueran transmitidas a las generaciones futuras. Tras la entrevista, la historia de Yu Shuifang fue publicada en el periódico y el misterio del hombre salvaje finalmente fue resuelto. Los aldeanos dejaron de temerle y empezaron a visitarlo. Algunos le ofrecieron provisiones e incluso se hicieron amigos. En 2011 regresó a visitar su pueblo natal y recibió algo de apoyo económico de otros. Con ese dinero, el señor Yu compró un televisor y lo conectó al cable, accediendo a más de 40 canales. Hoy, a los 71 años, aún vive solo. Cuando los aldeanos intentaron emparejarlo con alguien, Yu Shuifang rechazó amablemente la oferta. Para la mayoría de las personas, la soledad es un tormento, pero para Yu Shuifang puede ser una alegría, una forma de vida pacífica y libre dentro de su propio mundo. ¿Qué opinas de esta historia? Déjanos tu comentario debajo del video. No olvides hacer clic en suscribirse para seguir descubriendo historias fascinantes y únicas. Tu apoyo es nuestra motivación para traerte contenido cada vez más emocionante. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.